tardes a todos y feliz domingo. Primero que nada, quiero decirles que no vamos a seguir el formato habitual de cada domingo de servicio online de Vida Abundante. Vamos a tomar todo el tiempo para la reflexión. La razón de eso es lo convulso que está la situación hoy en día a partir de las votaciones que se hicieron en el Congreso, las objeciones y la ratificación de la votación. Y la realidad de que nos estamos abocando a un nuevo periodo presidencial con un nuevo presidente. La realidad es que las situaciones que se han visto alrededor de estos últimos días han lesionado profundamente el corazón, la mente y han rasgado, espero que nos deje alguna forma de restauración, los principios a ambos espectros de políticos de este país. Así que por eso quisiera traer, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista espiritual, quisiera aportar luz, quisiera abrir en este momento un haz de revelación de las Escrituras que nos permita, primero, orientarnos en medio de este caos y, segundo, generar esperanza, que se convierta en un motor para seguir adelante. En estos días estamos viviendo una situación de enfrentamiento. O sea, se ha acumulado por muchas semanas en ambas facciones del país, las principales, republicanos y demócratas, una especie de resentimiento sin fronteras, ilimitado. Nos hemos abocado a una guerra de argumentos, algunos responsables, otros irresponsables, y como siempre terminan pagando, nuestra sociedad termina pagando con vidas esas situaciones. Así que yo quiero poder reflexionar sobre las expectativas que existen en nuestra nación con respecto al liderazgo del país. Esta nación tiene una fuerte trascendencia bíblica. Ha ido emigrando de ella y ha tratado de ir incluyendo y diversificándose. Pero la realidad es que hay un trasfondo cristiano, hay un trasfondo judío cristiano que parte de la Biblia. Y no podemos nosotros dejar de entender que en la Biblia uno de los fuertes elementos de inspiración, de luz, de proyección y de esperanza es aportado por el concepto de un Mesías, concepto mesiánico. No es raro entonces que muchas personas puedan asociar la idea de un Mesías como elemento renovador, como elemento salvífico, como elemento esperanzador, porque eso está en el ADN tanto del mundo judío como el mundo cristiano y diría yo también del mundo árabe, de las grandes religiones monoteístas. De eso estamos repletos en este país. Ahora, ¿dónde está la situación acá? El problema es que algunos se burlan de ese sentimiento mesiánico y están absolutamente equivocados, porque realmente ese sentimiento es demasiado histórico, es demasiado divino y es demasiado humano para poder rechazarlo. La cuestión de un Mesías es una realidad, es una verdad y está encarnada en la humanidad y en cada uno de nosotros. Está encarnada en la cultura y no va a dejar de encarnarse también en la política. Desoír o tratar de echar a un lado esa realidad mesiánica en el trasfondo espiritual y hasta cultural de esta nación es negar una realidad tangible. Ahora, ¿cómo manejarla? Porque también existe un grupo que se aferra a ella desmedidamente. Hay otro grupo que sospecha y le tiene miedo. ¿Cómo manejar esta realidad innegable del mesianismo? ¿Cómo poder abrirnos de una manera saludable, espiritual
y reveladora de mesianismo. Quiero ir al libro de Juan. El libro de Juan nos tiene justamente esa función, apuntar a un Mesías y tratar de que encontremos como derivación de ese Mesías vida eterna, vida ilimitada, vida abundante. Nos estamos refiriendo a Jesús. Toda esta plataforma mesiánica tiene que estar enfocada en el verdadero Mesías. Y aquí algunos cometemos el error de otorgarle esta función mesiánica a cualquier individuo de hoy, independientemente. No por gusto dejará mucha sospecha, ¿verdad? Porque es demasiada responsabilidad sobre una persona. Algunos pues han visto a Trump como el Mesías que puede resolver muchísimas incomodidades y frustraciones históricas. La realidad es que eso es depositar sobre los hombros de un ser humano demasiada responsabilidad, que Juan se encarga de depositarlas en el único que puede, y entiéndase esto, el único que puede asumir el rol, la responsabilidad y las consecuencias de ser un Mesías. Por el otro lado, quiero referirme a los demócratas, sospechosos de toda cuestión mesiánica. Se ha abocado incluso a este sentimiento mesiánico como burla a los republicanos. Y eso, déjeme decirle, está más metido en los huesos de lo que usted puede entender. Así que está erróneo atacar esa realidad mesiánica, pero por otro lado entiendo y estoy de acuerdo con la sospecha de que se ponga esa responsabilidad sobre un ser humano. Veamos dónde está el punto equilibrado. 1, sí hay realidad mesiánica. 2, esa realidad mesiánica no puede pesar sobre los hombros o la espalda de ningún ser humano. Por eso dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí están los elementos que se espera de un Mesías. En primer lugar, ¿de dónde viene ese Mesías? Si usted revisa los primeros pasajes de la introducción del libro de Juan, él viene tratando de establecer el origen de ese mesianismo de Jesús. Dice que en el principio existía el Verbo. Y esto es una palabra que entendían tanto los judíos como los griegos. Los griegos porque el logos era la extensión de la mente, ¿verdad? De los principios, de la realidad, de la esencia de lo que éramos. Entonces la palabra, al ser extensión de lo que pensamos, de lo que somos, ¿me entiende? Tiene carácter de identidad, de personalidad. Pero en la tradición judía, y lo está haciendo Juan aquí perfectamente, está conectando con Génesis capítulo número 1, donde se evoca a la palabra de Dios que habla y las cosas empiezan a surgir. Rápidamente él trata de enlazar estos dos términos de diferentes culturas, diciendo que todas las cosas fueron hechas por medio de este verbo y sin este verbo nada fue hecho. El énfasis del logos no es crear, sino es básicamente descubrir y revelar. Sin embargo, el énfasis de la voz de Dios, del verbo de Dios, es creativo. Y aquí se está uniendo ambas cosas. Lo que quiero decir es que no se le puede otorgar, no se puede mirar con ojos de Mesías a ningún ser humano. Solo ese es un término que se ha descartado únicamente aquí por Pablo para alguien que es presencia misma de la deidad creadora. Pero mire cómo esto lo desgaja, como si dentro de un huevo sacara la yema y sacara la clara, como si una matriusca de las rusas empezara a sacar cosas dentro de otras. Dice que este verbo, en ese verbo estaba la vida. Y vamos adentro de ese Mesías y vemos que dentro de esa
dentro de ese Mesías, dentro de esa palabra, dentro de esa conceptualización, esa definición de la vida, está la vida misma. Y dice que en él estaba la vida, y la vida además tiene algo dentro de sí. Dice, era la luz de los hombres. ¿Qué términos? Son términos como palabra, términos como vida, términos como luz. Son términos que asociamos siempre a la divinidad, al elemento superior, desconocido y trascendente. Por eso, siguiendo la descripción, termina maravillosamente diciendo entonces el apóstol Juan que ese verbo, con esa vida, con esa luz, todos esos términos así de trascendentes, se hizo carne. Y tenemos que entender este switch que hace aquí Juan. Por eso es que descartamos que ninguna persona, por buena que sea, porque reajuste lo que haya que reajustar, porque defina lo que hay que definir, se puede. Tenemos que tener cuidado de elevar a ningún ser humano al término de Mesías, sea consciente o inconscientemente. Ese es un término que genera demasiada esperanza y está relacionado con divinidad, demasiado grande para que nosotros hagamos pesar esa carga sobre ningún ser humano. Lo interesante, lo tremendo es que toda esa divinidad ha sido vertida sobre una sola persona, Jesús. Se hizo carne y no se hizo y no vino, se presentó y se fue, sino dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Wow, eso son dos pasos de acercamiento de la divinidad. Es la mesianidad puesta al punto de los seres humanos y conviviendo con los seres humanos. Pero cuidado, cuidado, porque esté extremadamente cerca no significa que podamos serlo a plenitud cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se espera del Mesías? De la mesianidad. Y por eso es que se descarta la posibilidad de que podamos ver a nadie en esos términos. Dice, y vimos su gloria. Gloria que no vamos a ver en ningún ser humano. A todos los seres humanos le vamos a encontrar fallas, faltas, incapacidades. Nadie llena la talla que solo llena Jesús. Un Mesías. Este espíritu mesiánico que de alguna forma subyace en la espiritualidad de los creyentes o en la cultura de los no creyentes, espera, la expectativa que tiene de un Mesías es o sospechosa o equivocada. ¿Por qué? Porque tiene que ser demasiado trascendente, tenemos que ver la gloria, y no cualquier gloria, no cualquier destaque, no cualquier favor, aun cuando sea nacional, sino vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, demasiado grande y lleno de gracia y lleno de verdad. No es lleno de verdad y parcialmente de gracia. No es lleno de gracia y parcialmente de verdad. Es lleno de ambos. Por eso es que el título de Mesías sobre una persona o el trato de Mesías en una persona es demasiado exagerado. Y va a asustar a un grupo y va a fanatizar a otro. Pero ¿debemos desechar la realidad mesiánica? No, porque es una fuente de esperanza ilimitada. Y aquí llamo la atención a todos aquellos que por la sospecha de la realidad mesiánica o el manejo del mesianismo que hacen sus contrarios, lo desechan por completo. Porque el mesianismo es uno de los elementos dados por Dios para generar esperanza, es una llave que abre el futuro y nos permite a nosotros descansar de que nos estamos dirigiendo a algo
que no está fuera de control. Y todos necesitamos eso. Sea un grupo o sea otro, cuando la sociedad se acomode a su modelo, el otro grupo siempre va a necesitar esa esperanza, esa posibilidad que gracias a Dios se da en los términos de la democracia, pero que no sabemos fácilmente manejar cuando esa democracia favorece al de al lado. Yo quisiera que nosotros podamos entender, esto es solo un aviso. Juan en su evangelio se encarga de mostrar abundantemente por qué podemos confiar en ese mesianismo. Lo que pasa es que y se lo digo a todo el que me está escuchando, a ti creyente, que no por ser creyente hay certeza de que Jesús habita en tu corazón en toda la plenitud. Y te lo digo a ti no creyente, que cree que la cultura va a hacer por ósmosis, hacernos llegar todos los beneficios del mesianismo de Cristo. No es así. Hay que pararse en Cristo, hay que poner a Cristo, hay que poner al Mesías donde está. Y ese Mesías no le pertenece y no es propiedad de nadie. Es Dios revelado, es luz a nosotros. No vamos a iluminar al Mesías. Del Mesías vendrá la luz que alumbra a todo hombre. Y en eso todos, tal vez no mentalmente, pero espiritual en nuestro corazón, tendremos esa certeza de habernos conectado con una provisión celestial trascendente. Y ese elemento trascendente en cada uno de nosotros va a ser el clic perfecto. Y ese clic perfecto con la trascendencia, pues va a generar el espíritu de tolerancia, el espíritu de aceptación, el espíritu de convivencia en medio de la diferencia. Pero hay un modo de conectarse muy bien con este espíritu mesiánico. En Hechos, capítulo número 11, versículo 26, nos dice allí la palabra de Dios que por primera vez en Antioquía se llamaron a los seguidores de Cristos, que es ungido o Mesías. Se les llamó cristianos, que quiere decir ungidos, quiere decir pequeños Mesías. Y en ese sentido es que nosotros podemos participar y disfrutar y alimentarnos de ese espíritu mesiánico, de esa persona Mesías. Es en conexión con ella, donde todos vamos a encontrar la esperanza, ese motor que nos permite seguir avanzando, sabiendo que la humanidad ha llegado hasta aquí, no por obra de la casualidad, sino porque hay una promesa de ese Mesías hecha a esta humanidad, que Él va a acompañar el curso de la historia. Y podrán venir persecuciones como en Roma, en los tiempos brutales de imperiales. Podremos afrontar situaciones tan devastantes y destructivas como las pestes o las pandemias universales que ha vivido la humanidad. O podemos enfrentarnos a incluso situaciones ideológicas que han degenerado en lo peor del ser humano, como el fascismo o otras ideologías de índole colectivistas que quieren destruir el ser como tal en su individualidad. Nos hemos expuesto a todo eso en la humanidad y a mucho más que no conocemos. Y tenemos que decir Ebenezer. Y Ebenezer significa hasta aquí nos ha permitido esa promesa de Mesías. Ese Mesías nos ha permitido llegar. Todos necesitamos bajar la cabeza. Eso es lo que requiere ser cristiano. Eso es lo que se requiere alzarse al espíritu de un Mesías. Todos hemos cometido errores. Todos hemos dicho lo que no deberíamos decir. Todos hemos tenido una realidad deformada
viciada y desbalanceada de la realidad. Solo mirando a Cristo, todos bajaremos la cabeza, reconoceremos nuestros errores y nos veremos iguales los unos a los otros. Y estaremos dispuestos entonces, en esa igualdad de condiciones, sin ganadores ni perdedores, ante el verdadero Mesías, estaremos creando y forjando la verdadera esperanza y la verdadera sanidad y reconciliación que necesitamos para estar listos para enfrentar nuevamente estos retos dentro de 4 nuevos años. Que Dios nos bendiga y que reconozcamos de una vez que si tenemos a Dios como palabra en boca de económicos, de políticos, de religiosos, si lo tenemos en boca de los financistas, si lo invocamos en las desgracias, si lo invocamos en los comienzos, si lo invocamos en los finales, es hora de que entonces nos abramos a Él, no solo con palabras, porque se puede ir más profundo al nivel de vida y al nivel de luz, y que lo podamos todos encarnar a Él. Que Dios nos bendiga y que nos podamos encontrar en el Mesías este estrecho y difícil, angosto camino, pero que nos va a sacar de en medio de todo este ambiente desesperanzador, de tanta sensación de amargura, de frustración, de insatisfacción por un lado, o de tanta ansia de primar y de empoderarse que estamos viviendo en este mundo. Pues vamos otra vez delante de quien todos somos iguales. No quiero terminar sin antes hacer una oración, esperando que a todos nos asista un auxilio especial de humildad, vencedores y perdedores de turno, que podamos asistir a la humildad, bajar la cabeza, porque esa es nuestra única esperanza. Oremos. Padre, agradecemos que estés aquí. Agradecemos que nos hayas hablado de un Mesías. Agradecemos que ese Mesías no sea ninguno de los humanos. Agradecemos que ese Mesías sea tú mismo, tan cerca como venido en carne, pero tan poderoso, Señor, como para ayudarnos a ponernos todos en un mismo lugar e incitarnos a todos a ver el verdadero camino, que es el camino de la humildad. Ponemos a todos aquellos que han sufrido pérdidas de todo tipo, de los que han tenido las mayores y más grandes y lacerantes pérdidas a aquellos que han tenido las menos. Pongo delante de ti a los que se han equivocado en diferentes formas y diferentes maneras, en diferentes áreas y en diferentes momentos, en diferentes esferas, atmósferas y circunstancias. Señor, perdónanos por haber creado situaciones que asfixian en vez de que proveen oxígeno y luz. Y déjanos a todos saber, Padre, que no importa cuánto el ser humano se esfuerce en destruir, en matar, en robar, aún creyendo que lo están haciendo en tu nombre. Tú sabrás cómo ponernos en nuestro lugar. Tú seguirás como el buen alfarero amasando la historia y amasando este mundo. En tus manos nos ponemos esperando, Señor, pararnos sobre este bullicio, sobre este campo minado, poniendo los ojos en el futuro. En tus manos estamos. En lo personal, en tus manos me pongo y invito, Señor, que pongas a todos, para que podamos, Señor, recordar lo esencial que nos has mostrado en ti, en tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.